Hoy vamos a iniciar una serie corta que Dios ha puesto en el corazón de su siervo para compartir con ustedes, y le hemos colocado a esta serie Ciclos de Vida 2023. Y vamos a abordar una serie de predicaciones que tienen que ver con etapas, ciclos que vivimos como seres humanos, como cristianos en esta tierra. Y este primer tema le hemos colocado el alto costo de seguir a Jesucristo. El alto costo de seguir a Jesucristo. Y hemos considerado la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, así lo dice desde su inicio, y va dirigida a cristianos que se encontraban en la parte que hoy se conoce como Turquía, en el tiempo del apóstol Pablo, Galacia, y era un grupo de iglesias dispersadas en una región. Ponto, Galacia se llamaba en aquel entonces. Entonces no va dirigida a una iglesia, va dirigida a un grupo de iglesias cristianos ubicados en una región donde estaban viviendo una prueba muy grande. Por un lado tenían la tradición judía y por otro lado tenían el libertinaje, y encontrar el equilibrio era su reto más grande. Porque ellos querían convertirse al judaísmo, practicar algunas cosas del judaísmo, pero cuando estaban ahí les era difícil a ellos ser aceptados por los judíos. Como no eran aceptados, entonces se regresaban y se iban al otro extremo, al libertinaje. Y en ese momento Dios levanta al apóstol Pablo para traer una palabra y dar un equilibrio al cristianismo de aquel entonces. Hoy, en el siglo XXI, vemos que también hay la necesidad de que podamos entender qué significa la vida cristiana. Que se sobreentiende de que es seguir a Cristo, pero que para algunos no han logrado encontrar la dimensión que Dios establece en su palabra. Usted ha escuchado quizás la expresión de que el cristianismo no es una religión, aunque está catalogada como una religión. El cristianismo, escuche esto, es una relación constante, una relación personal y continua con Cristo, con su palabra y con su adoración. Es decir, ¿qué es una religión, pastor? Una religión es un conjunto de hábitos que hacen ciertas personas para cumplir con ciertas dogmas. Eso es una religión. Tú te levantas el domingo porque sabes que tienes que estar aquí a las 10 de la mañana. Tú llegas, cumples, te sientas y dices, ya cumplí. Eso es lo que me pide el pastor de la iglesia. Pero el cristianismo va mucho más allá. Desde el lunes en la mañana te levantas, oras a Dios, te encomiendas al Señor. Durante el día, la tarde, tienes comunión con la palabra. Buscas a Dios en oración el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo llegas porque debes de darle a Dios gracias porque ha sido bueno contigo. Es decir, el cristianismo es una comunión todos los días. Y el domingo solamente es un día en el cual nos reunimos con los hermanos en Cristo para darle a Dios gracias y para escuchar el consejo de su palabra. Si tú eres de los que solamente el domingo abren la Biblia, o solamente el domingo cantan a Dios, o el domingo solamente oran a Dios, entonces es muy posible que estés dentro de una religión y no dentro de una comunión con Dios. El cristianismo se trata de una relación con el Hijo de Dios y que se vive mediante una comunión constante. Mire lo que dice el apóstol, Mateo capítulo 7, versículo 1. Hay muchas cosas o frases de Jesucristo que nosotros escuchamos. Mateo 7, versículo 1 en adelante. La comunión con Cristo incluye escuchar sus palabras y llevarlas a cabo en nuestras vidas constantemente en la práctica. Hay frases de Jesucristo que son muy recurrentes por el mundo secular, inclusive por muchos cristianos. Una de las frases más socorridas del cristianismo es la regla de oro.
no hagas con los demás lo que no te gustaría que hagan contigo. Y eso está muy bien. Pero Jesucristo dice en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, hay que tener un cuidado de acuerdo a la forma como juzgamos las cosas. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí nos habla de algo importante en la vida cristiana. Es bueno hacer una observación con el hermano de enfrente, pero es posible que mi vida esté peor o esté mal. Es decir, hay que tener un criterio propio en cuanto a la vida que estamos llevando. Y esto es muy bueno de parte de Cristo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto Jesús los enseñó a sus discípulos, y era una frase y es un pasaje muy bonito. Es muy interesante lo que Jesús habla ahí. Pero hay otros pasajes de la Biblia o de los evangelios que no les gusta a muchos cristianos. Y uno de ellos lo encontramos en Lucas 14:27. El precio para salvar a la humanidad ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya no tenemos que pagar ningún precio nosotros. Ya fue pagado en la cruz, en la resurrección de Jesucristo. El pecado fue pagado por la obra de redención de Cristo Jesús. Jesús murió por el pecado y por la humanidad, y dio su vida y resucitó a sí mismo para que tuviéramos salvación y vida eterna. Pero Jesús sí habló a sus discípulos. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Pero Jesús sí habló a sus discípulos de que te tiene que pagar un precio, hacer un sacrificio para seguirle a Él. Y dice Lucas 14:27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué? Llevar la cruz significa pagar un precio, renunciar a tu manera de pensar, a tu manera de ser, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Eso es pagar o llevar la cruz de Cristo. Ya no vivo más yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora en Cristo tenemos una vida diferente. Fuimos enseñados, fuimos criados de una manera en la cual nuestros padres nos educaron, pero ahora que llegamos a Cristo, nuestro Padre Celestial nos dio su palabra para que nosotros la pongamos por práctica. Y pagar o llevar la cruz significa que esta palabra sea puesta por obra en mi vida. Versículo 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es una pregunta. Es decir, tienes que medir tu condición, tu capacidad, y si estás dispuesto a caminar con Cristo, entonces toma la decisión de seguir a Cristo. Y si no, mejor, hermano, pues allá afuera. Porque si tú vienes aquí solamente para cumplir con un rito o por una indicación que te da tu mamá, tu papá, que te dice tienes que venir al templo, te estás equivocando. Necesitas tener un encuentro con Cristo. La vida cristiana no consiste solamente con reunirnos. Judas caminó 3 años con Jesucristo y se perdió. Y sería muy triste que algunos de ustedes asistan a las iglesias o a los cultos y al final de sus días nunca conocieron el encuentro con Cristo Jesús. Eso es triste y lamentable. Debes de preocuparte por tu alma, por tu vida espiritual. Porque si no, entonces estás perdiendo el tiempo. La vida cristiana no es un juego, es algo serio. Y Jesucristo dice que tenemos que medir nuestra capacidad. ¿Y qué conlleva, pastor, la vida cristiana? Un tiempo de comunión. Los días de culto, tenemos un culto aquí en la iglesia una vez a la semana. Este lugar debe de estar lleno todos los domingos, porque tienen 6 días para hacer sus cosas en sus casas. ¿O no? Y no vienen aquí para que me agraden a mí, no.
es para que a Dios le des gracias porque fue bueno contigo en la semana. Venimos a la casa de Dios porque Él nos guardó, nos cuidó, vimos su cuidado y asistimos en respuesta a esa bondad con nosotros. Amén. Y Jesús sigue diciendo, 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de Él. Y esto es lo que sucede con muchos que comenzaron la vida cristiana y con el paso del tiempo y de las pruebas se fueron rezagando y ya no asisten a la iglesia. Y la gente se pregunta, yo lo veía muy apasionado en las cosas de Dios y asistía, pero ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? Ahí quedas mal, no con el pastor, no con la iglesia, quedas mal con Cristo. Amén. Porque levantaste tu mano y dijiste, le entrego mi vida, mi corazón y prometo seguirle hasta el final de mis días, y no le han cumplido al Señor. 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué significa? La vida cristiana no solamente es iniciar, es que terminarla, acabarla. Es decir, comenzamos con Cristo y terminamos con Cristo. Ese es el alto costo que conlleva la vida cristiana. No es por un periodo de tiempo. Hermanos, yo estaba haciendo un balance en estos días y me recuerdo cuando llegamos aquí en el 2009. Algunos de los que estaban desde ese inicio, pues nos hemos envejecido, pero aquí estamos, bendito sea Dios, y aquí estaremos hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Aquí estaremos, porque hermanos, es terminar lo que Cristo inició con nosotros. Amén. 31, sigue diciendo otro ejemplo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 que vienen contra él con 20,000? Y aquí podemos agregar inclusive el tiempo de el área de los que sirven a Dios en la música, como diáconos, como ancianos, como servidores. Tenemos que revisar, medir nuestras capacidades si estamos dispuestos de seguir a Cristo. Porque si no, entonces seremos un mal testimonio para el Evangelio de Jesús. Y si no puede, 32, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, recapacitas y dices, ¿sabe qué? Pastor, me equivoqué. Así como ustedes, también yo tengo desánimo. Y hay días que no quiero venir al culto. Y tampoco hay días que no quiero predicar. Hay días que tampoco no quiero leer la Biblia. Así como usted. Hay días que tengo cosas que hacer. Pero ¿sabe qué? Coloco a Cristo en primer lugar. Y hago primero su voluntad. No piense que el pastor es de madera y que no le pasa nada y que no le sucede nada y que está ahí, que tiene todo el tiempo del mundo. No. Tengo más ocupaciones que muchos de ustedes. Pero ¿sabe qué? He decidido seguir a Cristo. Y al menos lo haré con mi familia hasta el final de mis días. 33. Así pues, cualquiera de vosotros, ustedes hoy, esta mañana, aquí nosotros, que no renuncia ¿a cuánto? A todo. Y ese todo implica todo, hermanos. Hay gente que dice que no tengo tiempo, pastor. ¿No tienes tiempo para Dios, en serio? ¿Tienes tiempo para sentarte y revisar tu Facebook y tu Instagram? ¿Y ver tu perfil de WhatsApp y de Telegram? ¿Sí tienes tiempo para eso? ¿Y no para Cristo? ¿Para dedicarle una tarde, sentarte con tu familia, orar, cantar, leer la Biblia? Todo es todo, hermanos. Yo no logro concebir, bueno, sí entiendo, porque la caída del hombre, el pecado, ha trastocado tanto a los seres humanos que no les permite ver lo que es tan sencillo, simple y sentido común. Pero me cuesta aún así entender cómo hay cristianos que le dedican 3, 4, 5 horas, y si fueran 10 lo harían, sentados en su dispositivo, viendo cosas que no les edifican y no tienen el tiempo para asistir a la iglesia o leer la Biblia. ¿O me equivoco? Eso es crítico. Eso es una realidad triste para el cristiano del siglo XXI. Tienes tiempo para muchas cosas, pero no tienes tiempo para Dios.
Y no soy yo el que te está hablando, es aquel que nos amó. Que no renuncia a todo lo que posee. Dígalo fuerte. No puede ser mi discípulo. Dígalo fuerte todos, hermanos. No puede ser mi discípulo. Es decir, es imposible. No es posible. No puedes servir a dos señores. No puedes estar en el mundo y en la iglesia. No puedes ser un cristiano a medias. O eres cristiano o no eres cristiano. Esa es la realidad. Esa es la realidad del cristianismo hoy. No podemos estar en dos lugares a la vez. No podemos cumplir en los dos lugares a la vez. Tienes que renunciar a uno y ser comprometido con el otro. Amén. Y se puede, hermanos. En el nombre de Cristo podemos hacerlo. Esto es el alto costo que tiene. El Señor está hablando de calcular el precio para ir en pos de su voluntad, para empezar con Él el discipulado. Y el Señor también le dijo a aquellos quienes tomaban esa decisión de seguir, iban a enfrentar dificultades. El cristianismo no es miel sobre hojuelas. La vida cristiana no es color de rosa. No solamente implica una decisión, sino también entender que conlleva que vamos a enfrentar dificultades. Lucas 12:51. Lucas 12:51. Los cristianos que decidimos seguir a Cristo Jesús nos habla que vamos a enfrentar dificultades y que habrá un costo que pagar si decidimos seguir a Cristo. ¿Y sabe dónde se va a pagar el costo más alto de seguir a Cristo, hermanos? ¿Saben dónde? En tu propia casa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tu suegro, con tu suegra, con tu cuñada, etcétera. Es en la casa donde más se llevan a cabo estas luchas. Porque usted no quiere venir como hijo y su padre lo trae a la fuerza. O usted como hijo quiere venir y su padre dice: ¿para qué vas ahí? Es una bola de hipócritas, religiosos. Y hay luchas. Jesús dijo lo siguiente: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pregunta. Os digo, no, sino disensión. Es decir, va a haber una confrontación. Porque cuando venimos a Cristo, habremos los que decidamos seguir y cumplir lo que Dios nos pide. Pero habrá otros que te digan: ¿para qué tantas cosas de la iglesia? ¿Para qué te esfuerzas tanto para ir al templo los domingos y cumplir con un horario? ¿Para qué te esfuerzas tanto en leer la Biblia? Es un libro anticuado, no sirve. ¿Para qué tanto tiempo de cantar, de orar? No sirve para nada. Mira cómo están los que siguen a Cristo. Y entonces ese pensamiento, esas palabras taladran el corazón y mucha gente dice: pues sí es cierto, ¿para qué vamos? Vamos mejor el domingo a pasear, a comer, a recrearnos. Yo he entendido con el paso de los años, hermanos, que no es para todos seguir a Cristo. Repito, he entendido que no es para todos ser cristianos y que no es para todos ser salvos. No es para todos, porque somos muy pocos los que estamos dispuestos a llevar a cabo esta palabra del Señor. Amén. Es así. Yo quisiera que todos aquí fueran salvos o fueran cristianos, pero no es así, lamentablemente. Y puedo hacer ahorita un ejercicio que siempre menciono. Puedo tomar de cada uno de ustedes sus celulares y puedo ver qué hay ahí. Y lo que ahí tienen ustedes habla de su corazón. ¿Y sabe qué? Muchos no tienen a Cristo en esos dispositivos. Versículo 52. Porque de aquí en adelante, mire lo que dice: porque de aquí en adelante, es decir, desde el momento que tú decides seguir a Cristo, de ese preciso momento, 5 en una familia estarán ¿qué? ¿Por qué estarán divididos? Por causa de Cristo. Por hacer o no hacer la voluntad. Es decir, habrá una lucha. Pensamientos, puntos de vista, percepciones, perspectivas. Y usted lo ha visto en su casa.
Se sienta con sus hijos a la mesa a comer, hablan de reunirse el domingo. Ay, abuelita, ¿para qué quiere ir al culto? Abuelito, otra vez, vamos a hacer un domingo diferente. Y están los puntos de vista, ¿o no? Pasa. Entonces Jesús dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Es decir, el conflicto mayor para seguir a Cristo se dará en el seno familiar. Amén. Y muchos no llegan al culto el domingo, ¿saben qué? Porque tuvieron problemas con algún miembro de la familia. Alguien se levantó tarde, no se arregló, da la hora y dicen, ya es tarde, ya nos quedamos. Y se quedan. Amén, amén. Así pasa, hermanos. Y eso es lo que dice Cristo. O los que tienen la nuera, la suegra, y ahí están todos, tienen esas luchas. Yo veo y nos toca ver de repente los que estamos preparándonos desde temprano el domingo para venir. Nos levantamos temprano porque es día del culto, pero hay quien apenas se levantan, se quitan las cobijas, como que haciendo el tiempo para que lleguen tarde a la casa de Dios. Y ahí está la lucha, porque nos ha costado, ¿o no, hermanos? Sacar a la familia para que llegue a tiempo a la iglesia, Amén, amén. ¿o no? Así es, hermano. Porque, hermanos, leí una frase en la semana que tiene mucha verdad. Si llegas a una cita 5 minutos antes, llegaste a tiempo. Si llegas a la hora, llegaste tarde. Si llegaste tarde, ya no te presentaste. ¿O no? Sí, así es. Usted tiene una cita y llega antes, para que a la hora que inicia estemos ahí. Si llegaste a la hora, llegaste tarde. Seguir a Jesús implica el rechazo de la gente, así como a Jesús lo rechazaron sus hermanos. Hay que calcular el costo que conlleva, las dificultades que vamos a enfrentar. La sociedad de hoy tampoco no quiere que busquemos a Dios. Otra lucha que tenemos nosotros. La sociedad no desea buscar a Dios. Hoy la gente cada vez más es renuente a que busquemos el tema espiritual. No está de acuerdo la sociedad. Te busca y te coloca miles de opciones para que busques cómo recrearte, menos que vayas a una iglesia a escuchar de Dios. Mateo 10:22. Cuando empezamos a ver el cálculo del precio por seguir a Jesús en la familia, también lo vamos a enfrentar en la sociedad. Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos en cuanto al alto costo de seguirlo a Él. Lea con su vista ahí. ¿Y seréis qué? Aborrecidos ¿de cuántos? ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y ahí está. El rechazo, la división, la contradicción, la polémica será generada por la convicción de aquellos que decidamos seguir a Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, y hoy Dios nos recuerda, ustedes que deciden seguir a Cristo, todos los van a rechazar o van a ser aborrecidos. Dice otra versión, serán odiados por causa de mi nombre, mas, lea fuerte conmigo ahí. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, hermanos, es terminar la carrera. Y me gustaría verlo aquí. Me gustaría verlo aquí hasta que yo esté. Usted con sus familias. Y si no puede estar aquí con su familia, véngase usted solo, pero siga a Cristo. Amén. Si el hijo no quiere venir al templo, usted véngase a la casa de Dios. Si los padres no quieren venir, usted véngase y ya la vemos a Dios. Juan 16:2. Juan 33. Esto se cumplió y vemos que la lucha siempre ha sido para el cristiano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí Jesús les habla a sus discípulos. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Qué tendremos, hermanos? Aflicciones. Es decir,
No existe un tiempo prolongado en el cual tengamos paz. Y aquí quiero decirle algo a usted como iglesia. Si este domingo, el día de hoy, usted dice: pastor, no tengo enfermedad, estoy bien con mis hijos, tengo trabajo, me va bien, dale a Dios gracias, porque también se acabará ese tiempo y llegará el tiempo de aflicción. Nada es eterno en esta vida, hermanos. Y Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad en mí, yo he vencido al mundo. La esperanza que el Señor dejó a aquellos quienes le han de seguir es la esperanza de que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. El Señor nos deja la esperanza de que cuando seamos vituperados, seamos afligidos en este mundo, nos estamos identificando con Cristo, porque Él obedeció al Padre, ¿cierto? Hasta la cruz, vivió en la voluntad del Padre. Así también usted y yo viviremos en las cosas del Señor. Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo hace una pequeña introducción en los versículos del 1 al 5, donde habla acerca de la carta y les dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias. ¿A las qué? Es decir, no era una sola iglesia, era un conjunto de iglesias que estaban en Galacia, lo que comprende hoy la parte de Grecia y Turquía. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y les habla acerca de lo que conlleva la salvación en Cristo Jesús. Y después de esos 5 versículos que se pueden leer en 50 segundos, cambia radicalmente el mensaje Pablo. 180 grados, cambia su mensaje suave, tierno, y entonces les dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy perplejo, estoy conmocionado de que en muy poco tiempo ustedes, Gálatas, se hayan alejado, dice, de la iglesia. ¿Dice eso? Cristo. ¿De quién? Cristo. Es decir, no le das la espalda al pastor, no le das la espalda a la iglesia, se la das a Cristo. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque cuando usted toma una decisión, hermanos, piense esto: no le está afectando a nadie más que a Cristo. Y Pablo le hace esta exhortación: estoy maravillado de que ustedes hayan tomado la decisión de hacer algo diferente, y es alejarse, distanciarse. Y esto es lo que Dios hoy nos habla a nosotros, hermanos. A mí también me da mucha tristeza el ver que algunos cristianos que iniciaron fervientemente se han ido rezagando. Y yo digo, ¿habrá algo más hermoso en esta vida, algo más preciado, con más valor que Cristo Jesús? Yo creo que no. No hay cosa que se pueda comparar con la gracia, el amor de Cristo Jesús en nosotros. Ni el mejor trabajo, ni el mejor salario valdrá más que Cristo en nuestras vidas. Nada, hermanos. Pablo entonces dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué, hermanos? Y mire, hay evangelios, sí, diferentes al de Cristo. Porque el evangelio de Cristo es un evangelio, hermanos, que hay que pagar un precio. El evangelio de Cristo es vivir en la voluntad del Señor. Hacer lo que Cristo nos pide. No hacer lo que yo siento, lo que yo creo. Y vamos a ver algunos ejemplos con la ayuda de Dios acerca de lo que conlleva el evangelio de Cristo. Básicos y elementales. Romanos capítulo 12.
Vaya buscándolo ahí. Amén. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el Evangelio de Jesús. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. ¿Bendecid y qué? Es decir, no contestes como los demás te hablan. Tú eres cristiano y tienes que responder como un hijo de Dios. Pero usted no sabe, pastor, lo que dijo de mí, lo que habló. No, yo no sé. Yo lo que sé es que Cristo nos dice que en su evangelio que no somos como ellos. Somos sal de este mundo y somos luz de esta tierra. Amén. Amén. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hace un momento en la oración oramos por nuestro hermano y hermanos que están afligidos. ¿Por qué? Nos identificamos con los que están sufriendo. No podemos dejarlos solos en sus batallas y en sus luchas. Amén. Bien, vamos a hacer un alto ahí, hermanos, y vamos a, si Dios quiere, el próximo domingo continuar. El tiempo nos ha llegado y hay que ser prudentes con los tiempos en la iglesia. Yo espero que la palabra que Dios nos ha dado sirva para que usted se dé cuenta que hay un costo alto por seguir a Cristo. Y me gustaría que al final de este año podamos mantener firmes nuestras convicciones que hemos asumido desde el día que llegamos a Cristo Jesús.